Bueno, estamos en Dalet Amud Aleph, 4a. Vamos a repasar, ya lo vimos en la clase pasada, pero vamos a repasar. No, me parece que no lo vimos en la clase pasada. Vamos a empezar una Mishnah nueva. Que esta Mishnah nueva no es compleja. Hay que entender que la Mishnah en sí, si solamente nos dedicásemos a estudiar Mishnah, esto es lo que dice. El rabino A dice así, el rabino B dice así. Se acabó el estudio, pasamos a la próxima Mishnah. Por supuesto, no estamos estudiando solamente Mishnah, sino que también Gemara. Entonces la Mishnah no es compleja, bastante sencilla. Yo la voy a explicar, las partes que sean más complicadas. Y después viene una Gemara desmenuzando esta Mishnah. La Gemara que viene, Be'etzem, esencialmente hablando, no es compleja. Pero para quien no está acostumbrado a este tipo de estructura y lógica, te volvés loco. Así de sencillo. Te volvés loco. Porque empieza a comparar una cosa con la otra. ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? Pero si decimos de esta y sacamos la otra y entre las dos hacemos una. Entonces, vamos a hacerlo despacio, con calma, con tranquilidad. De vuelta, no es que sea complejo, simplemente hay que estar acostumbrado a la estructura lógica, a la estructura de pensamiento. Primero vamos con la Mishnah. De vuelta, Dalet Amud Aleph. Dice la Mishnah: Me'idim anu beishploini shechayab lechaveir mesaim zuz. Nosotros, de vuelta, testigos falsos, ya conocemos de qué se trata, ellos son falsos, etc. Atestiguamos sobre este tipo fulano que le debe a Mengano 200 pesos. Venimtsu Zaimemim. Y encontramos que estos tipos son Zaimemim. Viene el segundo grupo de testigos, ustedes estaban con nosotros en otro lugar, en otro momento, etcétera, etcétera. Dice la Mishnah: Loikin umeshalmen. Les damos latigazos y además pagan. Dos castigos, digamos. Les damos latigazos y además pagan. ¿Por qué? Porque la traducción literal, y ahora explico, no el nombre que los lleva a latigazos, los lleva al pago. Estas son las palabras de Rabbi Meir. ¿Qué significa el nombre? ¿De qué estamos hablando? Rashi explica bien simple: el posuk, el versículo que requiere, que obliga, que demanda un castigo, no es el mismo versículo que demanda otro castigo. Por lo tanto, sumamos versículos. Versículo A te obliga o te castiga, digamos, con latigazos. Versículo B, ahora lo decimos, te castiga con pago. Pues hacemos una suma de versículos y recibís dos castigos. ¿Cuáles son los versículos? El primer, Rashi dice: Loisane berriaja et shaker. No, en los 10 mandamientos, no prestes falso testimonio. Por este versículo recibís malkus, recibís latigazos. Y en el caso de los Eidim Zaimemim, le vas a hacer a ellos como ellos quisieron hacerle a su prójimo. Y por lo tanto deben pagar. Ellos quisieron hacerle perder 200 pesos a fulano, pues ahora tienen que pagar 200 pesos. Entonces Rabbi Meir dice, de vuelta, sumamos versículos. Un versículo te obliga a darle latigazos, le damos latigazos. El otro versículo te obliga a que paguen, pues pagan. Al mismo tiempo, ellos transgredieron dos cosas. Testificaron en forma falsa y estaban siendo ellos falsos. Pues que loikin umeshalmi. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Jajamim oimbrim, dicen nuestros sabios: no, señor, no es así. Kola meshalem eino loike. Todo el que paga, si nosotros aplicamos el castigo de pago, no recibe latigazos. Esto es lo que dice la Mishnah. Próximo caso. Me'idin anu beishploini. Se entiende la discusión, ¿no?, entre Jajamim y Rabbi Meir. ¿Son dos castigos o uno? Rabbi Meir dice dos. Jajamim dicen: si pagás, no recibís latigazos. No es, ojo, no malinterpretar, no es una opción. No es que se le pregunta a estos tipos: che, ¿ustedes qué opinan? ¿Quieren recibir latigazos o quieren pagar? No. En el momento en que hay una obligación de pago, automáticamente quedó descartada la obligación de latigazos. No es una opción. ¿Estamos? Segundo caso. Vienen los dos testigos, es un caso muy parecido al anterior. Vienen los dos testigos y testifican que este tipo transgredió algo por el cual fue juzgado en un Beis Din, en un juzgado,
y se le iba a aplicar el castigo de los 40 latigazos. Pero por alguna razón no se le aplicó, no sé. Los jueces se fueron, no es que él se escapó, porque vamos a ver más adelante que si se escapa es otra ley. Por alguna razón no se le aplicó. Aparecieron dos tipos en otro juzgado y dijeron, este hay que darle 40 latigazos. Ahora aparecieron otros dos testigos y ustedes no estaban en el juzgado en ese momento, no pueden testificar, ustedes son falsos. Loikim shmoinim, les damos 80 latigazos. Mishum loisan ebraja et shaker, el primer juego de 40 latigazos, porque testificaron en falso, y eso recibe el castigo de Malkus, de latigazos. Dice y por el otro versículo, porque le vas a hacer a ellos lo que ellos intentaron hacer con este fulano. Intentaron que le den 40 latigazos, pues a ellos le damos los segundos 40 latigazos, en total 80. Dice Rabbi Meir. Esto es lo que dice Rabbi Meir. De Jajamim Oimbrim, Jajamim dicen, no señor, Ein loikim ela arbaim, no reciben sino 40 latigazos. Esta es la Mishnah. De vuelta, bastante sencilla, discusión Rabbi Meir y Jajamim. Si sumamos castigos, no sumamos castigos, otra cosa. Bien, la Gemara no se va a contentar con mi pobre explicación de la cuestión y va a otra cosa mucho más profunda. Bien, ahora pasamos a Dalet Amud Beis, a la segunda carilla. Bien. Acá aparece, justo en la primera palabra, es una palabra clave en el Talmud, típica. La palabra es Bishloima. Bishloima viene de la palabra Shalom. Shalom es paz. Es como si dijésemos en paz tal cosa, pero no en paz tal otra. Pero realmente la traducción correcta sería, tiene sentido si decimos A, pero si decimos B, no tiene sentido. Vamos a ver. Bishloima le Rabbanan, tiene sentido todo lo que vimos anteriormente, la Mishnah que estudiamos, de acuerdo a la opinión de nuestros sabios, Jajamim, Rabbanan, básicamente es todo lo mismo. Tiene sentido la opinión de Rabbanan, de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque la Torah dice así, que Dei Rishosoi, acá solamente cita este pedacito, cuando la Torah habla de testigos falsos, en los versículos que se habla sobre testigos falsos, dice que Dei Rishosoi bemispar arbaim yakenu, de acuerdo a su maldad, vas a darle 40 latigazos. Que 40 en realidad, lo vamos a estudiar mucho más adelante, no son 40, son 39. Y después veremos el detalle, ahora no importa. El punto es que le vamos a dar latigazos. Y la Torah dice que de Rishasoy. Rishasoy sería su, en singular, esto es importante, su maldad. Si fuese en plural, sería Rishioy Saf. Sus maldades. Hiciste A, B, C, D. Te vamos a dar con todo. Pero vos hiciste solamente A. Porque hiciste A, que estaba mal, te vamos a dar 40 latigazos. 39, lo que sea. De aquí aprende el Talmud, yo repito, que de Rishosoy, de acuerdo a su maldad, porque entre paréntesis, para entender esto, de acuerdo a, es más profundo, digamos, va un poco más allá de lo que suena nada más, porque yo podría decir, te castigamos por lo que hiciste mal. Pero acá es en realidad otra cosa, que también lo vamos a ver más adelante en la Mishnah, en la Gemara. Se evaluaba cuántos latigazos esta tipa son capaces de soportar. No es que se le daban a todos la misma cantidad de latigazos, no era así. Se evaluaba. Entonces, por eso dice que Dei Rishosoy, de acuerdo a su, en singular, de acuerdo a su maldad, está escrito. Entonces, explica el Talmud este pedacito del versículo, Mishum Risho Ajas Atamehaiboy, lo vamos a castigar a este tipo por su maldad, por una maldad, Risha Ajas, una maldad, veía Tamehaiboy Mishum Shtei Rishoyev, y no lo vas a castigar por dos maldades. En otras palabras, de acuerdo a Jajamim, el versículo, a los sabios, el versículo que habla del castigo concreto, habla en singular. Está escrito en forma singular. Significa que no sumamos castigos. Se aplica un castigo y ya está. ¿Por qué? Porque dice de vuelta en singular, Risha soy, su maldad en singular. Entonces, de acuerdo a Rabbi Meir, podemos entender sencillo, de Pashtus se dice en forma bien simple, el lenguaje de la Torah. De acuerdo a Rabbanan. Rabbi Meir, pero de acuerdo a Rabbi Meir, Maitaima,
¿Cuál es la razón? ¿De dónde sacó Rabbi Meir que sumamos castigos? En el caso número 1 en la Mishnah, en la página anterior, le dábamos latigazos y paga. Y en el caso número 2 le damos 80 latigazos, que es el doble de lo normal, digamos. ¿De dónde sacó Rabbi Meir que sumamos castigos? Estamos en la cuarta línea. Omar Ula, dice Ula. Gamar mi moitzi shemra. Acá es donde empieza a complicarse un poquitito la lógica talmúdica. Rabbi Meir aprendió su lógica de sumar castigos de otro lado en la Torá. ¿Qué significa de otro lado en la Torá? En la Torá hay 613 mitzvot expresadas, digamos, en montones de versículos, diferentes cantidades de palabras, etcétera, etcétera. Cada mitzvah no es 100% independiente de todo el resto de las mitzvot. No es así. De hecho, en otro lugar en la Gemara, en Brajois, una persona que está ocupado en cumplir una mitzvah está exento de cumplir otra mitzvah. El ejemplo que se trae ahí en el Talmud en Brajois es quien está cargando un muerto, que está cumpliendo una mitzvah, está exento de Shema, de decir Shema si estás cargando un muerto. Shema es una mitzvah. Enterrar un muerto es una mitzvah, pues estás ocupado en hacer una mitzvah, estás exento de la otra. Bien. Que con sus detalles, no es así nomás, pero ahora en ese momento. El punto es que las mitzvot en sí son como entidades, ¿sí?, que están de alguna manera interconectadas por el hecho de ser mitzvot, por el hecho de ser la voluntad de Dios. Dios quiere que cuando hay un muerto se lo entierre de tal manera. Dios quiere que en tal horario digas el Shema a la mañana, a la noche, etcétera, etcétera, y cumplas tus 613 mitzvot. Entonces, a partir de este denominador común entre las mitzvot, podemos aprender una de la otra. Yo puedo aprender, a pesar de que esencialmente se tratan de diferentes cuestiones. Cargar un muerto no tiene nada que ver, pero lo podemos filosofar horas, y no tiene nada que ver con la lectura del Shema. Son dos cosas diferentes. De verdad, las dos son mitzvot, tenés razón, pero no tiene nada que ver una con la otra. Cargar un muerto es Mirus Hasadim, bondad, con los vivos, con los muertos. Esto es lo que Dios hizo con Moshe Rabbeinu, es parecerse a Dios, montones de lógicas, digamos, por las cuales uno dice es una mitzvah enterrar un muerto y ocuparse, digamos, de un muerto. Y leer el Shema tiene que ver con la unicidad de Dios, con el sacrificio de Dios, del pueblo judío por Dios. Nada que ver. Y sin embargo, vemos que el Talmud mismo las compara. Pues acá aparece otra comparación de dos mitzvot que no tienen nada que ver una con la otra, pero podemos aprender de una para aplicar a la otra. ¿Cuál es la mitzvah con la que estamos nosotros ahora ocupados? Eidim Zemimim. Eidim Zemimim, testigos falsos. ¿Cuál es la mitzvah de la cual Rabbi Meir quiere aprender? Moitzi Shem Ra. ¿Qué significa Moitzi Shem Ra? Traducción literal, difamar. Pero el punto es, como está expresado en la Torá, tiene más aristas que esto, pero como está expresado en la Torá, yo me casé con una chica que me dijeron que era virgen. Y después de la primera noche, no, yo voy al Beis Din, voy al juzgado, digo que no era virgen. Y era mentira, era virgen. Yo mentí. Porque quería zafar de pagar, porque me quiero divorciar, porque no me gustó. No importa, este no es el asunto. El punto es que yo difamé a esta chica, porque ella sí realmente era virgen y había de alguna manera formas de probarlo. Y yo dije que no era virgen. Eso se llama Moitzi Shem Ra. Bien. ¿Cuál es el caso de Moitzi Shem Ra? ¿Cómo es la halajá? El Moitzi Shem Ra, ¿qué dice la Torá? Ma Moitzi Shem Ra loike umeshalem. ¿Cómo es el caso de Moitzi Shem Ra? El tipo recibe malkus, recibe latigazos y tiene que hacer un pago, tiene que pagar. Af kol loike umeshalem. De la misma manera, todas las mitzvot, independientemente de qué tipo de mitzvah sea, si llega el caso de recibir latigazos y además pagar, va a recibir latigazos y va a pagar. Por ejemplo, cuando el tipo, en nuestro primer caso en la Mishnah, nosotros testificamos que este debe 200 pesos. Bueno, somos Eidim Zoimimim, Loikim, recibimos los latigazos porque testificamos en falso, y además, Meshalem, correcto, pagamos porque somos testigos falsos de tipo Zoimimim, no solamente porque era mentira lo que dijimos. ¿Estamos? Esto es lo que aprende Rabbi Meir. Es que el caso Meimim no tiene por qué ser mentira. Ellos no estaban. Correcto. Acá, no en sabemos esta Mishnah, si es mentira o no. Yo no lo aclaré quizás. En esta Mishnah se da que es mentira lo que están diciendo. Entonces hay dos problemas. Mentís y además no estabas ahí. Vos sos falso. Lo que decís es falso y vos sos un falso. Porque no estabas ahí.
Bien, ahora, esto se llama, acá la Gemara no lo cita, quizás lo asume, no importa. Esto se llama Binyan Av Mikosuv Echad, lo que está tratando de hacer la Gemara. Todos los días a la mañana, antes del rezo, decimos una braisa, una enseñanza de nuestros sabios de las 12 formas de interpretación de la Torá que decía Rabbi Shmuel. Así se llamaba Rabbi Shmuel. Uno de ellos es Binyan Av, traducción literal, construcción de un padre. Suena meyugue, ¿eh? Nadie construye padres. Y Kosuv Echad significa de un versículo. El punto es, miramos cómo es la ley en una mitzvah, entre comillas versículo, porque no se refiere a un versículo literalmente, sino a un concepto en la Torá, y aplicamos ese concepto a todo el resto de la Torá. Así como es en esta mitzvah, pues así serán todas las mitzvot. Esto es lo que está haciendo acá Rabbi Meir. Así como en Moitzi Shem Ra, el tipo recibe malkus, recibe latigazos, porque la Torá dice, lo van a castigar, el tipo, o sea, le van a dar latigazos y le van a cobrar. Ese es el caso particular de Moitzi Shem Ra, así como es en ese caso de difamación, pues así será en toda la Torá. Esto es lo que está haciendo Rabbi Meir. Pero al Talmud no le va a gustar esto. Vamos, son dos particulares para un general en el común denominador, de particular a general. Sí. Pero necesitas dos particulares que el común denominador es lo que te esto es lo que el Talmud se va a meter en esto, sí. Pero existe, ojo, el Talmud se va a meter en esto que vos decís, pero existe Binyan Av Mikosuv Echad. Ahora la verdad es que no se me ocurre en la cabeza el ejemplo, pero existen mitzvot que aprendemos, estoy tratando de pensar alguno, pero la verdad es que no me acuerdo. Existen mitzvot que aprendemos de un solo lugar para todo el resto de la Torá. Existe. Sí, en este caso no. Vamos a ver que no es así. Esto es lo primero que planteó el Talmud para entender a Rabbi Meir. Dicho de otra manera, para ubicarse en el pensamiento talmúdico, anda a preguntar a Rabbi Meir. Sí, claro, pero Rabbi Meir ya estaba muerto. Rabbi Meir es la época de la Mishnah. Y Rabbi Meir dijo lo que dijo, se registró lo que dijo y se acabó ahí. Y ahora, ¿cómo sabemos lo que pensaba Rabbi Meir? Entonces viene el Talmud, de la Gemara, quiero decir, y empieza a probar diferentes opciones de cómo podemos explicar a Rabbi Meir. La primera opción parece bastante interesante. Moitzi Shem Ra, así como en ese caso Loikum Beyalen recibe latigazos y paga, pues en toda la Torá recibe latigazos y paga. Bien, el Talmud va a empezar a encontrar montones de problemas con esto, y la forma en que lo va a hacer es transformar Binyan Av Mikosuv Echad, una construcción de un versículo, en Binyan Av Mishnei Ksuvim, una construcción de dos versículos. Con una mitzvah no nos alcanza. Vamos a buscar un denominador común entre dos mitzvot y aplicarlo a toda la Torá. Porque esto pasa, ahora vamos a ver el detalle, esto pasa cuando las mitzvot de donde aprendemos para aplicar a todo el resto de la Torá tienen una jumbra, tienen un caso estricto, diferente, y por lo tanto de algo que se llama un hidush, una novedad tan extraordinaria, tan rara, digamos, a eso me refiero, que no la podemos aplicar a todos lados. Una cosa es lo que es día a día y siempre igual y todo lo mismo, ¿ok? Podemos asumir que va a ser siempre así y que se aplica esa misma regla que es tan común a todos lados. Pero si de repente aparece una regla que es extraordinaria en el sentido no que es muy linda, sino que es más allá de lo ordinario, no es común, bueno, quizás esta cosa que es tan extraña solamente es en ese caso porque la Torá lo dijo. Pero ¿quién te dijo que esa cosa tan rara hay que aplicarla a todos lados? Si no, la Torá te lo hubiese dicho. Esto es lo que va a pasar ahora. El Talmud pregunta, Male Moitzi Shem Ra Shiken Knas. Momento, Moitzi Shem Ra, difamar, tiene una jumbra, digamos, tiene un caso muy estricto que es una multa. Es una multa. ¿Qué significa es una multa? Ya habíamos estudiado que cuando un tipo tiene que pagar más o menos de del daño, digamos, que infligió, gracias, del daño que infligió, eso se llama knas, se llama multa en el mundo de la Torá. Acá, el tipo que hizo, nada, el tipo se casó con una chica, no le gustó, no sé qué cosa, y al otro día fue a difamarla al juzgado para deshacerse de esta chica, pero le salió mal la jugada porque tenían pruebas de que la chica estaba todo bien con ella, entonces ahora le hacen pagar. Quería divorciarse pero pagar la mitad. Más o menos, ahora le hacen pagar.
El tipo no hizo nada y tiene que pagar, eso se llama knas, se llama multa. El tipo habló nada más, dijo, esta chica no era virgen, chao, paga ahora. Multa. Entonces, ¿quién te dijo que un caso, que es un hidush, una novedad, donde la Torah viene a aplicar, no sé más la palabra, a poner sobre una persona, a imponer sobre una persona una multa, ¿quién te dijo que eso se aplica a todo el resto de la Torah también? No es todo multas en la Torah, no es así. Y particularmente en nuestro caso, Eidim Zoimemim, que eso es a donde estamos tratando de enchufar Moitzi Shemra, no es una multa. No hay multa ahí. Esto es lo que asume el Talmud. Paciencia, porque ya vimos que sí era multa. Pero paciencia. No es una multa. Entonces, ¿cómo aprendés de Moitzi Shemra que es una multa a Eidim Zoimemim que no es multa? No se puede. Explica el Talmud muy simple. Sabar la que Rabbi Akiva. Tienes razón, opinamos como Rabbi Akiva. Esta Mishnah, Rabbi Meir en particular, era un estudiante de Rabbi Akiva. Rabbi Meir opina como su maestro de Rabbi Akiva. ¿Qué opinaba Rabbi Akiva? De Omar, esto ya lo vimos antes, hace bastante. De Omar, Eidim Zamim Kansahu. Eidim Zamim es un knas. Testigos falsos es una multa, porque le hacemos pagar algo porque ellos hablaron nada más. Entonces ahí vemos una relación bastante fuerte entre los testigos falsos, Zoimemim y Moitzi Shemra. Porque los testigos falsos, ¿qué hicieron? Hablaron nada más. Pagaron, cobraron, no hicieron nada, hablaron nada más. Y Moitzi Shemra, ¿qué hizo el tipo que difamó? Habló nada más. Al tipo que difamó le hacemos pagar. A los testigos falsos les hacemos pagar. Y bueno, pará. Al Moitzi Shemra, al que difamó, le damos latigazos. Pues a los testigos falsos, cuando corresponda el caso, le daremos latigazos si mintieron en su declaración. Le daremos latigazos. Se acabó la historia. Rabbi Meir opina que Eidim Zoimim es un knas y aprende de Moitzi Shemra. Acá tenés un ejemplo, de acuerdo a Rabbi Meir, Binyanam Mikosoveja. Con Moitzi Shemra, con un solo caso de comparación, le alcanzó para aprender que en el caso de Eidim Zoimim, cuando ellos mienten y ellos mismos son falsos, Loikim Shalom. Recibe latigazos y paga. Hasta aquí el primer pedacito del Talmud. Ahora vamos a ver el próximo nivel de complejidad, digamos, en donde se introduce esta idea de Binyanav Mishnei Ksuvim, una construcción basada en dos mitzvot diferentes. Y además de Ula Aha. Hay quienes aprenden esta idea, esta frase de Ula. ¿Qué dijo Ula? Toda la lógica de Ula era Gomar mi Moitzi Shemra. Aprendió Rabbi Meir de el difamador. Hay quienes dicen que toda esta cuestión de Ula en realidad se aplica a otra mitzvah que no tiene nada que ver con nosotros. Ni con Eidim Zoimimim, ni con Pagon. Nada que ver con nosotros. Tiene que ver con Korbanois, con ofrendas. Paréntesis. Esto es una de las cosas más interesantes, en mi humilde, pobre opinión, interesantes del Talmud. Te hace viajar y te hace saltar en temas, en instantes. Pero temas que no tienen nada que ver aparentemente uno con el otro. Primero estábamos en Eidim Zoimimim, después saltamos al difamador, ahora vamos a saltar a las ofrendas. ¿Y qué pasa cuando un tipo no come la ofrenda cuando la tiene que comer? No tiene nada que ver un tema con el otro. Y el Talmud asume, y cuando uno estudia bastante, y estudias más y más, ayuda el ejercicio a cambiar, a adaptarse, digamos, al nuevo tema rápidamente, y que uno pueda incluso asociar ese nuevo tema que no tiene nada que ver con lo que vimos antes. Y eso es un ejercicio mental muy interesante, porque uno va, una especie de ping pong, para acá, para allá, para allá. Te bailó por toda la Torá en media página. Es muy interesante. Y esto te mantiene atento y te hace trabajar el cerebro, literalmente. De Tania, aprendimos en una braisa la siguiente enseñanza. Ahora vamos a saltar a korbanos, a ofrendas. Lo hizo Isiru mimeno ad boiker, y a no hizo mimeno ad boiker. La Torah dice Baesh Tisroifo, acá no cita todo el versículo. ¿Qué dice el versículo? Hablando de un korban, de una ofrenda. Este está hablando de la ofrenda de Pesach, el korban Pesach. El korban Pesach, hoy en día no se hace esto. Cuando estaba el Beis Hamikdash, para Pesach, la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, había que comer un pedacito, aunque sea un kezais, como 28 gramos, de un cabrito. Bien.
hay montones de leyes, ahora no es Pesach, no tiene nada que ver con Pesach, no estamos estudiando esto, punto. Una de las leyes es que no puede sobrar nada del Korban Pesach. Tenés que comerlo todo, solamente los huesos pueden sobrar. La carne hay que comerla toda, durante toda la noche, del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan. ¿Puede ser también cordero? Sí. No puede sobrar. Es una ley, eso sí, el Korban Pesach. Ganado pequeño. Sí. No puede sobrar. Bien. ¿Y si sobra? ¿Me sobró? ¿No? Éramos 3 gatos locos. No aguantamos comer todo el cordero. Era muy grande. Entonces la Torá dice, si sobra hasta la mañana, lo que sobró, lo que más. Es la halajá. Lo que sobró, lo que más. Idealmente, y de hecho el Talmud en Psachim largo habla de este tema, idealmente juntar la mayor cantidad de gente posible, incluso si a cada uno le queda un pedacito así chiquitito de Korban Pesach, no importa, porque eso no es la comida. El Korban Pesach no era nos sentamos a comer Korban Pesach, es cumplir la mitzvah de comer Korban Pesach. Entonces si nos juntamos 20 tipos y a cada uno le quedó un pedacito así chiquitito de carne, está bien, y de hecho es mejor, porque no va a sobrar. Pero bueno, no encontramos amigos, no encontramos familia, no encontramos nada, Korban Pesach hay que hacer igual, sobró. ¿Qué hacemos? Qué malo, dice la Torá. Qué malo. Dice la Braisa. Bo akosuf. Esta es una regla interesantísima que vamos a discutir. Bo akosuf. Liten asei achar lois asei. Vino la Torá y te dio una mitzvah positiva tras una mitzvah prohibitiva. Yo te dije que no sobre nada. Es una obligación, una mitzvah, más allá de si nos gusta o no, no importa. Una obligación. No puede sobrar de Korban Pesach. Sobró. ¿Y ahora qué hago? Te doy la mitzvah positiva de quemarlo, lo que sobró. Vino la Torá a darte una mitzvah positiva tras una mitzvah prohibitiva. Loimar, para enseñarte, y esto es fundamental, She'ein loikin alav, Dibre Rabbi Meir, para enseñarte que no se reciben latigazos por esta mitzvah. Esto se llama Lav Hanitak Le'asei, una prohibición enganchada a una obligación, una mitzvah positiva. ¿Por qué la Torá enganchó una cosa con la otra, según Rabbi Yehuda, para enseñarte que cuando vos dejaste del Korban Pesach, no te voy a dar latigazos? Porque tenés una solución. La solución es quemar todo lo que sobró. Más adelante el Talmud va a discutir, es una discusión larga y muy interesante, qué pasa si no lo quemás. ¿Qué es una transgresión? ¿Qué no es una transgresión? ¿En qué caso es que se transgrede? Ahora no es el momento. El punto es la vanita que hace. Ahora estamos estudiando esto. La prohibición que no sobre del Korban Pesach, pegada, enganchada a una mitzvah. Quema todo lo que sobró. Ahora, obviamente, es importante entenderlo porque están muy enganchadas. Solamente podés quemar lo que sobró cuando sobra. En otras palabras, solamente podés cumplir la mitzvah de quemarlo si es que sobró. Si transgrediste la mitzvah. Es que no la transgrediste, era que había que Te comerlo. dije, sí. Te dije que no sobre. Eso está escrito literalmente. Claro. Lo hizo Isiru Mimenu ad Boiker. Tienes una obligación de que no sobre. Sí, por eso. Es el mismo estilo, el castigo es diferente, nada que ver, pero es el mismo estilo. Te dije que no mates a nadie. No podés matar a alguien. Por acá lo mismo. No puedes sobrar del Korban Pesach. Es una mitzvah, punto. De las 613, de las 365 prohibitivas. Ahí sobró. La que más. Entonces, qué malo. Bien. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Esto te viene a enseñar que no hay latigazos por haber dejado, por haber sobrado del Korban Pesach. Rashi explica, y es el Pashtus, y es importante tenerlo en cuenta, porque en la práctica, dejar que sobre del Korban Pesach, el tipo no hizo nada. Yo me quedé sentado, quieto, así mirando el Korban Pesach toda la noche, no lo comí, y no hice nada. ¿Cómo te puedo yo castigar si no haces nada? Si hay una acción, te puedo castigar. Si hay palabras, te puedo castigar. Pero no hiciste nada. Chef Bealtase se dice, sentate y no hagas nada. El tipo se sentó, no hizo nada, entonces yo no te puedo castigar, sino no hubo acción. Bien, esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva, hoy me dice Rabbi Akiva, no tiene nada que ver esto. No es que no recibe latigazos. No es que no recibe latigazos porque está la prohibición pegada a la mitzvah positiva. No tiene nada que ver.
No. Ela mishum de avalei lav shein boy maise, como yo expliqué recién, sino que acá hay una prohibición que no quede del Korban Pesach hasta la mañana, que no tiene acción, no está involucrada una acción. Si yo te digo no matar, pues para matar a alguien tenés que ir y hacer algo, si no solo no se va a morir. Entonces hubo una acción involucrada, pero acá, que no sobre, no hubo ninguna acción, el tipo se sentó y sobró, no lo comimos. Punto. Acá termina la braisa. Toda prohibición, que no lleva involucrada una acción, no tiene latigazos. Entonces acá tenemos dos lógicas que está usando Rabbi Yehuda en discusión con Rabbi Akiva, que Rabbi Yehuda también era estudiante de Rabbi Akiva. Dos lógicas. Lógica que introduce, digamos, a nuestro mundo talmúdico, lógica que introduce Rabbi Yehuda es la shenitak leasei ein loikin alav. Una prohibición enganchada a una mitzvah positiva no recibe latigazos. Esto es lo que dijo Rabbi Yehuda. Viene Rabbi Akiva y dice, no sé de lo que me estás hablando. No me digas cualquier cosa, pavadas. La lógica para usar aquí es otra. Lav she'en boy maise ein loikin alav. Una prohibición que no lleva involucrada una acción no recibe latigazos. Son dos lógicas diferentes. Ahora bien, el Talmud va a asumir algo instantáneo y es parte del mundo lógico y estructural del Talmud. Si Rabbi Yehuda usó una lógica diferente a la de Rabbi Akiva para resolver el mismo tema, porque al fin y al cabo estamos explicando un versículo. El versículo no es discutible, digamos. La Torá, esto lo vimos en la primera clase, la Torá dice esto, no, que no sobra y si sobra lo que más. Esto no se discute, ya está, es así. Ahora, ¿por qué Rabbi Yehuda tiene una lógica y Rabbi Akiva tiene otra? Entonces Rabbi Yehuda no está de acuerdo con Rabbi Akiva. Porque si no, Rabbi Yehuda hubiese usado la lógica de Rabbi Akiva. O al revés, Rabbi Akiva hubiese usado la lógica de Rabbi Yehuda. No están de acuerdo. Por eso dicen dos cosas diferentes. Esto es lo que va a asumir el Talmud ahora. Miklal, asumimos entonces, de Rabbi Yehuda Sabar, Rabbi Yehuda opina, Lav Shem Boy Maise, Loikin Alav. Una prohibición que no lleva involucrada una acción, recibe latigazos. Porque si no le hubiese dicho, ¿qué pasa? De vuelta, no se puede dejar, no puede sobrar del Korban Pesach, y si sobra, quémalo. Rabbi Yehuda podría haber dicho, claro, ¿qué significa que sobra? El tipo se quedó sentado y no hizo nada. No hubo acción, entonces no recibe latigazos. Rabbi Yehuda no dijo eso, eso es lo que dijo Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda usó toda otra lógica diferente, una mitzvah prohibitiva relacionada, con una positiva, y eso es lo que no recibe latigazos. Entonces cuando el tipo se sienta y no hizo nada, y transgredió no haciendo nada, o mejor dicho, haciendo, no sé cómo se dice, haciendo nada, recibe latigazos. Que es un hidush, esto es una novedad, no hiciste nada, y te vamos a dar latigazos igual. Minale. ¿De dónde sacó Rabbi Yehuda esta lógica? Que sin haber hecho nada, ¿te vamos a dar latigazos? Simplemente entre paréntesis para terminar la lógica, para que no queden puntas pendientes. En el caso cabos sueltos, sí. En el caso del Korban Pesach, tanto para Rabbi Yehuda como para Rabbi Akiva no recibe latigazos. Ahí no va a haber, en la práctica no se ve diferencia. En la lógica se ve diferencia. Y esa lógica aplicada a otros lugares es lo que nos va a mostrar la diferencia. Pero en la práctica, en el Korban Pesach, parece incluso, para quien no está acostumbrado, parece tonto. Si estás de acuerdo, porque en la práctica la halajá es la misma, ¿qué discutís? Si están todos de acuerdo, no hay nada que discutir. No, señor. ¿Por qué es así? Rabbi Yehuda dice A, Rabbi Akiva dice B. Estamos todos de acuerdo que es así. ¿Pero por qué? Porque a partir de eso vamos a aplicarlo a otro lugar para definir lógicas e ideas. O Margula, acá es donde viene todo lo mismo que vimos antes, de Moitze Shem Ra, se repite, pero con más profundidad. O Margula dice, Moitze Shem Ra. ¿De dónde aprendió Rabbi Yehuda que una prohibición que nos lleva involucrada una acción recibe latigazos? De Moitze Shem Ra. ¿Qué era Moitze Shem Ra? El difamador. ¿Dónde estuvo la acción, subrayo? Acción del difamador. No tiene acción. Habló nada más. Él dijo, esta chica no era virgen. Habló. No hay acción.
y la Torá dice claramente, le damos latigazos. Entonces, todas las prohibiciones que no llevan involucrada acción, pues recibirán latigazos. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. El Talmud cuestiona esta lógica. Perdón, primero la frase, yo me adelanté. ¿Cómo es Moitzi Shem Ra? Es una prohibición que nos lleva involucrada una acción y recibe latigazos. De la misma manera, toda prohibición que nos lleva involucrada una acción recibirá latigazos. Este es el final, yo me adelanté antes. El final de la lógica de Rabbi Yehuda. Ahora sí, el Talmud va a cuestionar. Moitzi Shem Ra, Sheken Loiku Meshalem. Moitzi Shem Ra, el difamador, tiene una jumbra, una cuestión estricta por sobre todo el resto de la Torá, que el Talmud utiliza para decir, no podés aprender de ahí. Moitzi Shem Ra, es verdad, no hizo acción, solamente habló, y recibe latigazos, es verdad, pero también paga. Hay 2 castigos en Moitzi Shem Ra. ¿Y quién te dijo que podés aprender de un lugar tan extraño, en donde la Torá misma dice se aplican 2 castigos, te guste o no, no me importa? 2 castigos, de ahí vas a aprender a todo el resto de la Torá. Es un lugar raro, es un lugar extraño. Hidush, hay una novedad en esa mitzvah. Entonces no podemos aprender que toda mitzvah que nos lleva involucrada una acción, mitzvah prohibitiva, que nos lleva involucrada una acción, loikin alab, recibe latigazo. No podés aprender, porque Moitzi Shem Ra es raro. Omar Reish Lakish, entonces viene Reish Lakish y dice, tenés razón, dejalo de Ula, de lado, aprendió de otro lado, no de Moitzi Shem Ra. ¿De dónde aprendió Rabbi Yehuda que toda prohibición que no lleve involucrada una acción recibe latigazos? Aprendió, y ahí ya ven la conexión, aprendió de los testigos falsos. ¿Cómo es el caso de los testigos falsos? Es una prohibición que no lleva involucrada acción, palabra nada más. Y sin embargo recibe latigazos. Paréntesis, acuérdense la primer Mishnah. Ben Gerusha, Ben Halutza, yo digo que este tipo no es Kohen. ¿Y qué vas a hacer? Que él no sea, que ahora el testigo falso no sea Kohen. Le damos latigazos. Vemos que Eidim Zoimemim reciben latigazos. A pesar de que no hubo acción, hubo palabra nomás. De la misma manera, toda prohibición que nos lleve involucrada una acción, Loikin Alav recibe latigazos. ¡Wow! ¿Ya está? ¿Terminamos? Con lo que dijo Reish Lakish entendimos. No, señor, dice la que mora. No. Male, Eidim Zememim. Eidim Zememim tiene otro caso, otra cuestión muy estricta y muy extraña, única en toda la Torá. Sheken Ein Tzichin Asroe. No requiere, la Torá no requiere advertencia. Porque ¿cuándo lo vas a advertir? Si vos no sabés que el tipo va a testificar, ¿qué le vas a decir? Si testificás en falso, yo todavía no dije nada, dice el tipo. Y después de que ya lo dijeron, ¿qué le vas a decir? No se puede decir eso, ya lo dijo. Y más aún, hay todo un caso, imagínense, viene un grupo de testigos, testifica una cosa, sigue el juicio, sigue su curso, y de repente aparece otro grupo de testigos y dicen que lo que dijeron los anteriores era mentira, por tal razón. Cuando les decís a los anteriores, ojo, porque por ahí Dimseimem se reciben latigazos. ¿Cuándo? No hay momento para decir una advertencia. Entonces, un caso súper extraño en la Torá, totalmente extraño, en el cual se castiga sin advertencia. Entonces, vos me vas a aprender de un caso tan extraño, de castigo sin advertencia, para todo el resto de la Torá, que toda prohibición que nos lleva involucrada una acción recibe latigazos. No, eso es solamente Eidim Zeimemim. Solamente Eidim Zeimemim. ¿Qué pasa? Está el caso del que induce que seduce. No, induce a idolatría, no lleva advertencia. Pero ahí también, sí, correcto. Pero ahí también es un caso súper extraño. Sí. Pero es otro caso que tampoco lleva advertencia. Pero son casos raros. Son casos extremadamente... No porque sea raro que pase, sino porque son casos en los cuales la Torá es súper estricta, muy extraños, no normales. La idolatría es muy específica. Correcto. Macy's, Medina, sí.
Entonces acá el Talmud recurre a lo que yo mencionaba anteriormente. Ok, no podemos aprender de una mitzvah, pues vamos a combinar dos. Binyan Av Mishnei Ksuvim, una construcción basada en dos pilares, digamos, en dos mitzvot, en dos, traducción literal, escritos. Moitzi Shemra Yehiach. Moitzi Shemra te va a venir a probar que entre los dos, ahora va, ¿sí? Entre los dos, entre Moitzi Shemra y Eidim Zaimimim, podemos sacar un denominador común. Y acá viene una frase talmúdica que no tiene traducción literal así, yo voy a traducir lo mejor que pueda. Loi roize que roize, lo roize que roize. La Gemara dice así, son palabras claves, así que no es que... Y vuelve, traducción literal por lo menos, vuelve el juicio hacia atrás, digamos. Las características de uno no son como las características del otro, y las características del otro no son como las características de uno. El denominador común entre ellos, ahora va la explicación, sí, paciencia, que son prohibiciones que no llevan involucradas acción y reciben latigazos. De la misma manera, toda prohibición que no lleve involucrada una acción recibe latigazos. ¿Qué está diciendo acá el Talmud? El Talmud está diciendo lo siguiente: Moitzi Shemra, el tipo que difama, estamos medio pasados, pero si no lo terminamos no vamos a llegar nunca. La clase que viene va a haber que hacer todo de vuelta. Moitzi Shemra, el tipo difamó, recibe latigazos y paga. Es verdad, solamente habló y recibió latigazos, pero tenemos un problema, paga. Es un caso raro. Ok, déjalo de costado. Eidim Zaimimim, testigos falsos, reciben latigazos y no tiene el problema de Moitzi Shemra, no pagan. Eso no tiene nada que ver. Porque yo dije que el Kohen no era un Kohen, era un Bengerusha, un Benjalutza, no tiene nada que ver con dinero acá, no estamos discutiendo plata. Recibe latigazos. Pero tiene otro problema Moitzi Shemra, no tiene advertencia. Es un caso raro. Entonces, ¿sabes qué dice el Talmud? Agarremos los dos casos raros. Moitzi Shemra no es como Eidim Zaimimim, porque tiene el problema de latigazos y pagar. Eidim Zaimimim no es como Moitzi Shemra, porque tiene el problema de que no tiene advertencia. Entonces, ¿sabes qué? Combinemos los dos. En los dos casos son gente hablando, porque acá los Eidim Zaimimim, los testigos falsos dijeron, este Kohen es hijo de una divorciada. Y en el caso de Moitzi Shemra, el tipo dijo, esta chica no era virgen. Y en los dos casos vemos que no hubo acción y hubo latigazos. A pesar de que cada uno de ellos tiene un problema, entre comillas, tiene algo muy estricto, que no es común a los dos casos. Vamos a ver esto más adelante. No es común a los dos casos, pero no importa. Tienen un denominador común, que hablaron y reciben latigazos. Entonces toda prohibición que no lleva una acción, pues recibe latigazos. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Pregunta el Talmud, nos faltan dos líneas nomás. Pero hay un problema. Hay el denominador común entre Eidim Zaimimim y Moitzi Shemra es que ambos son multas. Moitzi Shemra paga, nunca hizo nada, el tipo paga. En el caso de Eidim Zaimimim, ya vimos que si hay dinero involucrado, pues reciben latigazos y pagan. Es un knas, es una multa. Y es algo, de vuelta, hidush, es una cosa novedosa, rara, muy estricta, que no hay por qué sacarla de un lugar para aplicarla a todo el resto del mundo. Responde el Talmud, Halekasha, eso no es un problema, que sea un knas, una multa. Rabbi Yehuda lo hizo la que Rabbi Akiva. ¿Quién decía que Eidim Zaimim es una multa? Era Rabbi Akiva. Pero Rabbi Yehuda no opina como Rabbi Akiva en este asunto. Así que no es una jumbra, digamos, no es una cosa estricta que vaya a impedirnos aprender de Moitzi Shemra y Eidim Zaimim para el resto de la Torá. Entonces el Talmud plantea otro problema. Esto es algo común, en el Talmud aparece muchísimas veces cuando aparece este tipo de construcciones. Ok, muy bien, tienen un denominador común. Pero, además de tener un denominador común, tienen algo muy estricto propio de cada una de esas mitzvot. En el caso de Moitzi Shemra será pagar, en el caso de Eidim Zaimim será asroe, que no es necesario advertir. Tienen cosas raras estas mitzvot. ¿Vos me querés aprender de mitzvot raras para toda la Torá? Aprendeme de mitzvot que son más comunes, que no tengan cosas estrictas extrañas.
Responde el Talmud, Rabbi Yehuda Tzadhamur le Parej. Para Rabbi Yehuda, el hecho de que cada una de estas mitzvot, desde donde queremos combinar y aprender, tengan, cada una de ellas, una característica extraña, eso no es un problema. Para él no es un problema. ¿Por qué? Porque la característica extraña no es común a todas las mitzvot desde donde estamos tratando de aprender. Si fuese, por ejemplo, inventando que no existe, si lo que voy a decir ahora es irreal, si fuese que Moitze Shem Ra además tiene que saltar 10 metros y Eidim Zomim además tienen que saltar 10 metros, ahí estamos en problemas. Porque vemos que son mitzvot que tienen cosas raras y encima comunes. ¿Y quién te dijo que de esas cosas raras comunes puedes aprender a toda la Torah? Suena raro. Que decir el Shema también, ¿no dijiste el Shema a la noche, tenés que saltar 10 metros? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde está escrito eso? Entonces, si fuese así, ahí Rabbi Yehuda tiene un problema. Pero no es así. Moitzi Shem Ra tiene una jumbra, un problema, entre comillas, algo estricto, que Eidim Zomim no lo tiene. Y Eidim Zomim tiene algo estricto, que Moitzi Shem Ra tampoco tiene. Entonces Rabbi Yehuda dice, no hay ningún problema. Cada una tendrá su mundo, pero sí podemos combinarlos, encontrar un denominador común y aplicarlo al resto de la Torah. Que toda acción, toda mitzvah prohibitiva que no lleva una acción, loikin alá, recibe latigazos. Paréntesis, para terminar la clase, la halajá no es como Rabbi Yehuda. Esto es lo que opina Rabbi Yehuda, perfecto, la halajá no es así, la halajá es lav she'ein boi maise, ein loikin alá. Una prohibición que no tiene una acción involucrada, no recibe latigazos, hay un par de excepciones, ya, no recibe latigazos. Hay un par de excepciones nada más. Mekalel, el que maldice, y había otro más. Megadef, el que blasfema. Pero son excepciones, y la Toira en otro lugar la lidia con esas excepciones, el resto... Todas las prohibiciones que no llevan involucrada una acción no reciben latigazos. Pero entendimos, digamos, la opinión de Rabbi Yehuda y aprendimos una estructura talmúdica clásica. Binyanov Mikasu Echad, aprender de un solo lugar, o Binyanov Mishnei Ksuvim, aprender de dos lugares. Ahora, la palabra no es tan cruda como la acción. Bien, la pregunta es muy buena. Hay casos en los cuales sí y casos en los cuales no. Hay casos en los cuales sí, casos en los cuales no. Hay mitzvot cuyo único asunto es la palabra. Por ejemplo, Shema. Se requiere decirlo. No hay mucha historia. Hay que decirlo. Hay casos en los cuales Hirur, Lav, que Maise Dame, pero el imaginar y pensar en algo no se considera cumplir una mitzvah, pero el hablar sí se considera cumplir una mitzvah. Hay casos en los cuales sí. Pero tendría que buscar esto, revisarlo de vuelta. No se aplican mitzvot prohibitivas, solamente las positivas que requieren de hablado. Por ejemplo, Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas. La Torah quiere que vos digas las palabras, verbalices las palabras. Baruch, toda la braja. Y si vos te quedaste mirando el texto, es clásico, sin leer, con los ojos, sin pronunciar, no dijiste nada. Pero en los casos de mitzvot negativas, como estamos viendo acá, no.